Síndrome post-COVID podría ser considerado dentro de la Ley Federal de la Discapacidad. El pasado lunes 26 de julio 2021, el presidente de Estados Unidos daría una importante reflexión con respecto al significado de los síntomas persistentes después de la enfermedad. ¿Qué significa el síndrome post-COVID? ¿Qué es el COVID prolongado? En este video analizaremos estos conceptos. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy compartiremos una noticia importante. El 26 de julio el presidente de Estados Unidos mencionaría que los pacientes que presentan el síndrome post-COVID o COVID prolongado podrían estar incluidos dentro de la Ley Federal de Discapacidad. ¿Qué es el significado de ello? ¿Qué podría pasar? En este video vamos a aprender sobre ello. No olviden suscribirse al canal y lo más importante es activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, un punto muy importante que se dio al inicio de la semana del 26 de julio es el comunicado que daría el presidente de Estados Unidos con respecto a los pacientes que han superado COVID-19 y que podría incluirlos dentro de la Ley Federal de Discapacidad. Un punto importante a tomar en cuenta con respecto a que la enfermedad COVID-19 no termina cuando el paciente ya superó el riesgo de una neumonía. Es importante entender que este comunicado, en donde se considera que las personas que tienen síntomas persistentes de COVID-19, a lo cual se conoce como síndrome post-COVID o COVID prolongado, podrían tener beneficios con respecto a lo que significa el estado de salud. Recordemos que cuando un paciente supera la enfermedad COVID-19 y sobre todo supera el riesgo o lo que significó una neumonía secundaria a COVID-19, el paciente no se recupera de inmediato. La persistencia de síntomas puede durar mucho más allá de 2 o 3 meses y esto imposibilita a que una persona pueda desarrollarse de manera normal. Hemos mencionado en varios videos que hemos tenido la oportunidad de publicar que si nosotros hablamos como enfermedad, tomando el concepto que dio la Organización Mundial de la Salud como aquel estado de bienestar físico, social, psicológico, espiritual, familiar de una persona, podríamos entender que la enfermedad COVID-19 no termina en 2 semanas. Es importante entender que la enfermedad, una infección viral, que hoy día el mundo enfrenta como una pandemia, tiene 3 fases importantes. Periodo de incubación, que consiste en la invasión, la infección por el virus, hasta la presentación del cuadro clínico. Segunda fase, cuadro clínico, que son el conjunto de síntomas y signos que se presentan dentro de la enfermedad COVID-19, que de acuerdo a las variantes puede ser diferente, tomando en cuenta, por ejemplo, que la variante Lambda y la variante inicial de Wuhan hay pérdida del olfato y pérdida del gusto, pero que en la variante Delta o variante de la India no hay estos síntomas, sino dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, secreción nasal y fiebre. Es muy importante entender que esa sería la fase del cuadro clínico y que si el paciente hace un cuadro severo puede terminar en una neumonía y ello conllevar a una insuficiencia respiratoria y esto darle un riesgo de muerte. Y superado este cuadro clínico, el paciente entra en una tercera fase que se le conoce como la fase de recuperación o fase de post-COVID, en donde el paciente persiste con los síntomas. Y la pregunta, ¿qué es el síndrome post-COVID o COVID prolongado o síndrome post-COVID agudo? Hablar de síndrome post-COVID significa mencionar los síntomas que un paciente con COVID-19 va a persistir. Son los síntomas persistentes de la enfermedad. El post-COVID o COVID prolongado es la consecuencia de, en primer lugar, el daño originado por el virus que ha dejado secuelas a nivel de los diferentes órganos y en segundo lugar, la permanencia de la actividad de la respuesta inmunitaria
que ha sido desencadenada por la invasión del virus. Estos dos factores van a dar un conjunto de síntomas que puede afectar a cualquier órgano, siendo los más comunes dentro de los síntomas del post-COVID el dolor de espalda, la sensación de falta de aire, el dolor torácico, el dolor abdominal, diarreas o estreñimiento, sudoración, insomnio, dificultad para lo que es memorizar, adormecimiento de manos y de pies, manos calientes, pies fríos, palpitaciones, entre otros síntomas. El hecho de que el presidente de Estados Unidos reconozca que la enfermedad no termina a los 10 o 15 días de haber sido contagiado es muy importante, porque una persona superado COVID-19 todavía no está capacitada para retomar sus actividades antes de la infección. Una persona que se agita, una persona que permanece con dolor torácico, una persona que tiene sudoración profusa, una persona que tiene adormecimiento de manos o de pies, no puede desarrollarse de manera adecuada. El reconocer que estas consecuencias dadas por la enfermedad COVID-19 podrían ser bajo una cobertura de una ley como la ley de la discapacidad, que ayudaría a que las personas puedan sostener sus vidas como lo hacían antes de la pandemia, es algo muy importante. El que un gobierno reconozca al síndrome post-COVID y vea que el paciente que ha padecido COVID-19 todavía no está recuperado como para reiniciar actividades que hacía antes de la pandemia o antes de la enfermedad, da una voz de aliento a las personas que han padecido COVID-19, dado que esta situación podría ser imitada por otros países y otros gobiernos, reconociendo que el paciente no está totalmente recuperado. Si una persona antes de la enfermedad hacía ejercicios o era deportista y le dio un cuadro severo, probablemente esa persona tarde en recuperarse 2 o 3 meses para que recién pueda reiniciar actividades, obviamente menores a las que hacía antes de enfermarse. Pero ¿qué pasa si la persona vive de su actividad física o vive de las acciones como la gran mayoría de personas? No van a poder desarrollarse adecuadamente. Y esto es un punto importante que las autoridades deben tomar en cuenta. COVID-19 no significa tener una prueba positiva y solo tener un descanso de 15 días, que es lo que en muchos gobiernos se ha dado, en donde la persona padece COVID-19 y le dan un descanso de 15 días para que pueda recuperarse. Pero ¿qué sucede si el paciente hizo un cuadro severo? Paciente con una neumonía, que probablemente requiere hospitalización, en 15 días todavía va a seguir hospitalizado. Y ese paciente cuando salga de alta no se va a recuperar en 2 días. Ese paciente va a requerir fisioterapia respiratoria, va a requerir rehabilitación, va a requerir también un adecuado balance nutricional. Ese paciente no va a poder retomar sus actividades antes de la infección. Entonces es muy importante considerar que el síndrome post-COVID es una situación que muchas personas pueden padecer y es independiente del cuadro clínico que tuvo el paciente. Muchas veces pensamos que solo los cuadros severos van a ser post-COVID y hay pacientes asintomáticos que hacen post-COVID. Hay pacientes que tienen cuadros leves y hacen post-COVID. Es por eso muy importante entender que el post-COVID es un conjunto de síntomas y signos que van a persistir superada la enfermedad y que muchas veces van a dificultar la adecuada adaptación de la persona a sus actividades antes de la infección. El reconocer de que causa una discapacidad, en la gran mayoría de casos, temporal, pero importante, superar COVID-19 es el primer paso para poder ayudar a las personas en el manejo y en la readaptación de sus actividades. Es muy importante entender que este conjunto de síntomas, de una u otra manera, incapacitan a la persona a sus actividades diarias. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia muy importante. Una noticia en donde el presidente de Estados Unidos mencionaría que las personas que han superado COVID-19 y cursen con un COVID prolongado o un síndrome post-COVID podrían ser beneficiados de la Ley Federal de Discapacidad.
Este anuncio marca un hito con respecto a entender la enfermedad. La enfermedad COVID-19 no solo es una infección que tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, un cuadro clínico que puede terminar en una neumonía y pasan 10 días y el paciente ya se recuperó. Pacientes que recuperan COVID-19 pueden persistir con síntomas más allá de los 2, 3 o 4 meses, incluso mucho más. Y esos síntomas van a traer una discapacidad y una difícil adaptación a sus actividades antes de la infección. Un paciente con post-COVID probablemente tenga alguno de los síntomas como dolor de espalda, dolor torácico, dolor abdominal, náuseas, diarreas, estreñimiento, adormecimiento de manos, de pies, manos calientes, pies fríos, sudoración, sensación de falta de aire, insomnio, lagunas mentales. Son molestias que no van a poder permitir que la persona retome sus actividades. El que un gobierno ya reconozca que estas actividades no van a ser realizadas en las personas que tienen COVID-19 como lo eran antes de la enfermedad es muy importante. Una persona que ha superado COVID-19 no solo se enfrenta al problema de la recuperación, sino muchas veces depende de su trabajo. Y su trabajo permite vivir, permite comer, permite vestirse. Es por eso muy importante tomar en cuenta que los gobiernos deberían considerar la acción que está haciendo hoy día Estados Unidos. Tener en cuenta que la enfermedad COVID-19 no dura 2 semanas. Paciente con COVID-19, tomando en cuenta los síntomas, puede persistir con los síntomas por meses. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales, nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora, o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico y lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital, Amazon y iBooks. Hemos implementado las videoconsultas, usted puede consultar el número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi 1000 videos y lo más importante con listas de reproducciones, con lo que es videos clasificados y lo más importante, videos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo video que estaremos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos.